¿Sabe usted qué es la ley de restitución de tierras? ¿Cómo funciona? ¿Qué dicen? ¿Quiénes la respaldan y quiénes la critican? Para hablar del tema me acompaña Luis Enrique Ruiz, es experto en la materia. Trabaja con el Observatorio de Tierra. Luis Enrique, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti por la invitación. Primero, la gente escucha frecuentemente en las noticias el término restitución de tierras, pero muchas personas todavía no saben qué significa. Bueno, la restitución de tierras es una política que implementa el gobierno nacional desde el 2011 y tiene un propósito básico que es devolverle la tierra a todas esas personas que la perdieron desde el 1991 en el marco del conflicto armado. Ese es su propósito principal. En la práctica, ¿cómo opera? Si a una persona, algún grupo armado la desalojó de su propiedad, de su tierra, ¿buscan nuevamente esa misma propiedad? Lo ideal es que sea así. A grandes rasgos, la restitución de tierras funciona una parte que es de documentar los casos. Esa es la parte administrativa que tiene a cargo la unidad de restitución de tierras. Y una vez se ha documentado el caso y se inscribe en un registro estatal, luego pasan a la etapa judicial, que son los jueces los que deciden que efectivamente hubo un despojo, un abandono de tierras, que esa persona es víctima del conflicto y la medida principal es esa. Devolverle esa tierra que perdió, esa tierra que está solicitando. Pero no es la única medida que se contempla. Por ejemplo, uno puede, o el juez puede optar en ciertas circunstancias por darle un predio similar en otra parte del país. O incluso a veces se dan compensaciones simplemente en dinero por el valor de la tierra. ¿Son personas que han sido víctimas a partir de 1991 hacia acá? La ley de víctimas y restitución de tierras tiene una vigencia desde 1985, pero la medida de restitución de tierras solo opera desde las personas que hubieran perdido esa tierra desde 1991 y pueden reclamar todos aquellos que pierdan esa tierra desde 1991 hasta la fecha de vigencia de la ley, que es 2021. Es decir, una persona que en este momento nos esté viendo, que haya tenido que abandonar su propiedad, ¿todavía está a tiempo de elevar esta petición? Sí, hay unos requisitos de hacer una declaración como víctima y demás. Pero a grandes rasgos el criterio fundamental es si perdió la fecha dentro de esa fecha, 1991-2021, puede reclamar la tierra. El ministro del Posconflicto, Rafael Pardo, ha dicho que es una ley que se está aplicando bien, de una manera adecuada, pero otra posición es la de la Procuraduría y la de Fedegan. ¿Qué dicen ellos? La cuestión de este debate es que ambos tienen parcialmente la razón, pero ambos igualmente se equivocan. Por una parte, el gobierno nacional ha tratado de defender la ley diciendo que todos los que reclaman pues efectivamente son víctimas y de hecho señalan a los que se oponen a la restitución como prácticamente paramilitares o despojadores. Y por otro lado, por ejemplo, la posición del procurador entonces señala a los que se oponen como simples ocupantes de buena fe y el problema es caer en esas generalizaciones. Puede que no todos sean simples víctimas, puede que haya un leve porcentaje de falsos reclamantes, pero son la excepción. A grandes rasgos son víctimas del conflicto y que necesitan ser reparados. Sí, la Procuraduría dice que muchos de ellos ni siquiera están pidiendo tierras, que pueden pedir es una remuneración económica o que se le puede estar dando a terceros también. Pues de hecho los jueces cuando resuelven los casos han optado por esas fórmulas intermedias. Pasa en Tibú, en Norte de Santander, por ejemplo, que las víctimas que reclaman entonces les dan un predio en otra parte del país y los ocupantes que están actualmente en ese predio se quedan ahí. Pero son fórmulas que los jueces han tratado y lo hacen conscientemente sabiendo de los problemas sociales que implican todo este tema de los segundos ocupantes. No es gratuito entonces que los mismos jueces han tratado de darle respuesta a esa problemática. ¿Se sabe ya o se tiene conocimiento de las sentencias proferidas a favor? ¿A favor de los reclamantes sí, o de los segundos de los ocupantes? reclamantes. Sí. La unidad de restitución de tierras es muy diligente en informar y de publicar las sentencias. Otra cosa, y eso ya no es tan simple, es hacerle seguimiento a qué pasa después de las sentencias. Y la información que uno tiene cuando va a terreno es que muchas sentencias, precisamente entre otros problemas por el problema de los segundos ocupantes, es que no se han podido materializar, no se han podido cumplir. Eso es un problema precisamente. Es decir, sale la sentencia a favor, pero de ahí a que vuelva la ocupación. Hasta ahora está en el papel la sentencia. Entonces, todas las medidas que se compromete el Estado para adoptar y hacer cumplir esa sentencia, pues están en veremos todavía. ¿Cuál es el papel, la función, la misión, el objetivo de ustedes desde el Observatorio de Tierras? El observatorio, bueno, tiene financiación estatal, la financia Colciencias, que es la agencia estatal de investigación,
Pero entonces nuestra tarea fundamental es hacerle seguimiento y monitoreo a la ejecución de la política de restitución. Y es precisamente en ese seguimiento y monitoreo que hemos podido evidenciar que efectivamente el problema de los segundos ocupantes es un problema que hay que atender, pero no mediante la polarización o la estigmatización que han recibido estas poblaciones y además la estigmatización que han recibido los reclamantes de tierras. Esa es la parte negativa, la parte positiva que han encontrado. La parte positiva, la restitución de tierras es una política que significó un avance significativo del Estado por responder a unas obligaciones no solo jurídicas que tiene de responderle a todas las víctimas que tuvo en el marco del conflicto, sino una obligación moral de reparar todos esos daños que el mismo Estado no estuvo en condiciones de evitar. ¿Tienen datos de cuántas solicitudes se han pasado? ¿De cuántas Bueno, demandas las cifras han salido oficiales son las que maneja la Unidad de Restitución de Tierras. Ellos hasta el momento han recibido un poco más de 87.000 solicitudes, pero de ese gran universo de 87.000 solicitudes, solo un pequeño porcentaje ha recibido efectivamente una sentencia definitiva. Casi el 40% de esas 87.000, digamos unos 44.000, ni siquiera superan esa etapa que le toca a la unidad de restitución de tierras, ya sea porque o no hay condiciones de seguridad para hacer los estudios o la unidad de restitución de tierras ya determinó que no fueron víctimas del conflicto, que no cumplen los requisitos de la ley. Entonces, ese es el problema. Muchas de las solicitudes, a pesar de las cifras que diga el gobierno, pues no alcanzan para la magnitud del despojo y de las solicitudes que debería haber en Colombia de restitución. Perfecto, Luis Enrique, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. Gracias. Una importante información.